hemos visto que el margen de ganancia es una especificación que nos determina cuánto puede aumentar la ganancia de la función de transferencia en lazo abierto antes de que el lazo de control se vuelva inestable. Y hemos visto que eso, viendo la traza polar, lo que hace con la traza polar es que me la amplía o me la reduce, multiplicar por una ganancia. En el caso este, lo que veíamos era cuánto se puede ampliar la traza antes de que pase alrededor del punto crítico -1 y lo rodee. Entonces el sistema se vuelve inestable. Bien, pero ¿qué pasa si en nuestro sistema, en nuestro modelo, en nuestra función de transferencia, no varía la ganancia, sino que varían otros parámetros, como pueden ser constantes de tiempo o retardos? Si, por ejemplo, yo tengo una función de transferencia de esta forma, donde tengo una constante de tiempo t, ¿qué pasa? Vamos a suponer que, por ejemplo, pues que t es igual a 7. ¿Qué pasa si esto, en vez de ser igual a 7, resulta que ahora es igual a 5 o a 10? O si este retardo cambia. Eso no me afecta a la ganancia. La ganancia del sistema sigue siendo cuando se tiende a 0, 2. No se ha modificado. Pero me afecta que cambie estos valores de las constantes de tiempo o de los retardos de tiempo a la estabilidad de mi sistema de control. Pues bien, el margen de fase es una medida de robustez que podría tener en cuenta la variación de esos elementos en mi función de transferencia en lazo abierto. Generalmente la de mi controlador, las constantes de tiempo de mis controladores no las voy a tocar. Mis polos estarán ubicados para cumplir unas especificaciones con mi modelo nominal, pero si el proceso al cabo del tiempo cambia su dinámica, pues sí puede ser que cambien constantes de tiempo, retardo de tiempo, que cambie de punto de operación y entonces cambie la dinámica y las constantes de tiempo, los retardos también varíen. Entonces variaría lo que es la dinámica de mi sistema y por tanto mi sistema en lazo cerrado pues podría degradar la respuesta o incluso hacerse inestable. Pues bien, en relación con estos cambios está lo que es el margen de fase. No es exactamente igual, mientras que el margen de ganancia sí tiene como elemento que mide la ganancia de la función de transferencia de lazo abierto. El margen de fase no es ninguno de estos términos concretos en sí, pero son los que se ven, los que van a afectar al margen de fase. El margen de fase es el ángulo que yo puedo girar la traza polar en sentido horario, la traza polar de la función de transferencia en lazo abierto, antes de que rodea al punto crítico -1 y por tanto el sistema se haga inestable. Pero yo no cambio la ganancia de la función de transferencia en lazo abierto, por tanto la traza polar ni la amplío ni la reduzco, el módulo sigue siendo la misma. Aquí, por ejemplo, tenemos la traza polar esta roja que hay aquí. Pues bien, si yo la giro, pues sería, por ejemplo, moverla hacia aquí, girarla en ese sentido horario. Entonces, si la giro, pues si la giro una determinada cantidad de por ejemplo, 30 grados, pues puede ser que este punto de aquí, este círculo verde, era el círculo unidad, aquí está -1. Si yo la giro un poquito, pues no englobará todavía el punto crítico -1, pero si, por ejemplo, este ángulo que parece más o menos, que es poco más de 30 grados, giro 30 grados, pues a lo mejor mi traza me queda algo así. Y entonces estaré pasando justo por el punto crítico -1 y sería críticamente estable. Si la giro más, pues ya sí la englobaría. Hay que tener en cuenta que luego estaría el otro, la traza de frecuencias negativas. Entonces ese giro sin cambiarme el módulo, ese cambio en la fase que tengo a distintas frecuencias, sí se ve afectado por estos términos de constante de tiempo y retardo. Por ejemplo, una constante de tiempo, de esta forma, cuando la paso al dominio de frecuencia, pues si la tau esta cambia, me cambiará la fase que me mete este elemento y a distintas frecuencias. Entonces eso, digamos que se corresponde con eso, con giros en la traza polar. Lo que pasa es que no son giros homogéneos, no son el mismo giro a todas las frecuencias, mientras que el margen de fase asume que va a meter el mismo giro a todas las frecuencias. Entonces sería más bien como la cantidad de fase pura medida en grados que puedes añadir a la función de transferencia de lazo abierto antes de rodear el punto crítico -1. ¿Cómo se calcula? Pues bien, vemos dónde la traza polar corta al círculo unidad, que sería este punto de aquí, y la frecuencia a la que lo hace, esa es la frecuencia de cruce del margen de fase. Pues bien, lo que me queda para llegar este ángulo de aquí, que es lo que me quedaría para llegar a 180 grados, pues eso es el margen de fase. Por tanto, la fórmula esta de aquí, 180, esta fase, si nos damos cuenta, este ángulo sería negativo, por ejemplo, no sé, menos 150, pues si sale que esto es menos 150, el margen de fase pues sería 180 menos 150, 30 grados, y tendría un margen de fase de 30 grados. Vamos a ver el ejemplo que vimos anteriormente. Teníamos una función de transferencia que era, bueno, teníamos nuestro controlador integral, que era 2 partido por s, y el proceso g, que era este de aquí, que era 0,5 partido de s más 1, s más 3.
Para que la ganancia no sea afectada, lo que he hecho ha sido dividir por 3 en este término, este que era S más 3, pues he dividido aquí por 3 para que el término constante sea 1 y por tanto en el numerador también he dividido por 3, por lo tanto G sigue siendo igual. Entonces, bueno, yo aquí ahora cojo y voy a representar un término que sería como una exponencial pura, que le voy a meter 30 grados en negativo. Meterle 30 grados en negativo sería multiplicar por una exponencial que sería menos j pi sexto, menos j 30 grados. Y eso lo multiplico por p, para que veamos el diagrama de Nyquist cómo cambia. Entonces, la original sería esta azul de aquí, que se ve ahí. Y luego, como el retardo, lo que ha hecho ha sido girármelo 30 grados, todas las frecuencias por igual. Esta de aquí me la he metido 30 grados, este ángulo que hay aquí también sería 30 grados, a cualquier frecuencia ha girado 30 grados y hace que se quede como la traza esta roja. Bueno, esto es el diagrama de Nyquist, lo que pasa es que el diagrama de Nyquist en los sistemas tipo 1, tipo 2, pues no nos pinta el arco de radio infinito que habría en este caso cerrándolo por la derecha, pero veríamos que esta es la traza polar. Bueno, ha girado aquí 30 grados, le ha metido menos 30 grados negativos y por tanto la azul, este punto de aquí, pues ha pasado aquí. Por ahora sigue sin rodearnos al punto crítico menos 1, porque se cierra por la derecha y por tanto el sistema seguiría siendo estable. ¿Qué pasa? Que este retardo puro de 30 grados a todas las frecuencias por igual, eso no hay un elemento físico real que lo meta. De hecho, esta función de transferencia no se puede simular. Pero un efecto parecido al que tiene cuando cambiamos las constantes de tiempo o los retardos. En este caso, por ejemplo, en el caso 2 de aquí, lo que he hecho ha sido modificar la constante de tiempo del primer polo, que era 1, la he pasado a que sea 2, y la del segundo polo, que era 1 tercio, pues la he pasado a que sea 5 tercios. Y ahora vuelvo a ver cómo es la simulación de mi sistema con respecto al original y también el Nyquist. El azul es mi respuesta original y la roja, pues vemos que se ha degradado un poco, tiene mayor sobrepaso, es más lenta, más tiempo de asentamiento. El azul era el diagrama de Nyquist original y fijaros que el rojo es el diagrama de Nyquist del sistema donde ha habido esa alteración de las constantes de tiempo, que hemos metido unas constantes de tiempo mayores. No mete la misma fase por todos los sitios como igual, como antes. Por ejemplo, aquí vemos que mete una cierta fase, pero no es exactamente la misma que mete aquí o que mete aquí abajo. Se parecen, pero no es exactamente igual. Y bueno, vemos que el punto de corte de intersección con el círculo unidad está más cercano que en el caso de la línea azul. Luego se está acercando al punto crítico menos 1. Todavía sigue siendo estable y se ve aquí en la respuesta, porque no hemos rodeado al punto crítico menos 1. En este otro caso, lo que va a variarlas todavía más las constantes de tiempo. Esto, por ejemplo, si nos cambiásemos de punto de operación o algo así, ¿no? Entonces aquí he puesto ahora 3,3 y aquí 33 de constante de tiempo. Volvemos a hacer lo mismo para ver cómo va cambiando la respuesta. Y fijaros que ahora ya esta línea amarilla sería la de este caso todavía, donde ha habido más cambios en los parámetros del proceso que estoy controlando. Vemos que ya tiene una respuesta muy mala, muy subamortiguada, con muchísima oscilación. Y fijaros ya que cerca está de rodear al punto crítico. Aquí ya la ha girado más, algunas frecuencias, ha metido más fases. Digo, la fase no es la misma en todas las frecuencias, la que más nos interesa para ver si rodea es la que se da en este punto de aquí, donde la frecuencia de cruce del margen de ganancia, que sería donde las trazas cortan al círculo unidad. Y bueno, si cambiamos y hacemos un ejemplo más, donde ya las constantes de tiempo son de 5, pasan de 1 a 5 y de 1 tercio a 33 tercios, a 11, pues en este último caso ya el sistema se ha vuelto inestable porque fijaros la línea morada que ya el Nyquist sí está rodeando el punto crítico. Como no tenemos polo en el semiplano derecho, en la función de transferencia de lazo abierto, si rodeamos n es igual a 1 o 2, y en este caso sería n igual a 2, tendríamos dos polos en el semiplano derecho y el sistema se vuelve inestable. Pues bien, el margen de fase no nos lo mide de manera directa cuánto podemos cambiar las constantes de tiempo o los retardos, no es por ejemplo como en el margen de ganancia, que nos dice cuánto podemos aumentar la ganancia, por 2, por 3, por 6, en el caso de este sistema era por 12. Aquí no nos dice exactamente cuántos podemos cambiar las constantes de tiempo, pero cuanto mayor sea el margen de fase, mayor podrá ser esa variación porque estos giros tendrán que ser mayores. Entonces, cuanto mayor sea el margen de fase, se supone que el sistema en lazo cerrado pues será más robusto. Para que un sistema de fase mínima sea estable en lazo cerrado, se requiere que su traza polar quede por debajo de menos 180 grados, como ocurre en esta de aquí, que vemos que aquí en la frecuencia de cruce del margen de fase, pues está por debajo de menos 180 grados, o sea, nos queda aquí un ángulo para llegar a 180. Entonces el margen de fase en esos casos es positivo, que es una condición necesaria para que el sistema de enlazo cerrado, cuando tenemos función de transferencia de lazo abierto de fase mínima,
sea estable el lazo cerrado. Es una condición necesaria pero no suficiente. También se tiene que cumplir que el margen de ganancia sea positivo. Si el margen de fase es negativo, es decir, si la traza polar queda por encima de el 180 grados, o sea que este cruce está por aquí, ¿vale? Pues tendríamos tendríamos un ángulo negativo para meterle en este sentido hasta 180 grados, o sea, ya no habríamos pasado de menos 180 grados mirándolo en este sentido, mirándolo desde aquí en sentido horario, sería un ángulo que sería, pues no sé, menos 210 o algo así, nada más pasado ya de menos 180. Entonces tendríamos un margen de fase negativo y el sistema sería inestable. Si justo este punto cruza por aquí, la traza, cuando pasa por el punto crítico menos 1, tenemos que el margen de fase es 0 porque estamos en menos 1, no podemos ni quitarle ni añadirle ya fase. Y si por alguna razón el sistema no corta el círculo unidad, por ejemplo, si este es el círculo unidad y nuestra traza polar es esta, pues yo esto lo puedo girar todas las veces que quiera, que si el punto crítico está por aquí, si yo no cambio la ganancia de este sistema, ni me la amplío ni me lo reduce, esto al darle vueltas todas las que quiera, eso nunca va a cortar menos 1. Entonces no hay frecuencia de cruce porque ninguna de la traza polar corta el círculo unidad. Entonces ahí no habría frecuencia de cruce del margen de fase y por tanto el margen de fase sería infinito. Eso puede ocurrir en los sistemas tipo 0. Los sistemas tipo 1 o tipo 2, como sabemos que partimos de aquí del infinito o de por aquí, pues sabemos que al final tiene que haber una frecuencia de cruce con el margen con el círculo unidad. Y entonces sí hay frecuencia de cruce del margen de fase. Pues bien, en general, para que un sistema de fase mínima sea estable, la condición necesaria y suficiente es que tanto el margen de ganancia como el margen de fase sean positivos. Veremos más adelante que hay ciertos sistemas condicionalmente estables en los que eso no se cumple, pero en general, en casi todos los procesos industriales, que además suelen ser de fase mínima, esa es una condición necesaria y suficiente. Cuanto mayores sean estos márgenes de ganancia y de fase, pues mayor será la estabilidad relativa o la robustez frente a variaciones de la dinámica del proceso de la planta que estamos controlando. Aunque también eso será a costa de que la respuesta en lazo cerrado pues, sea más conservadora, sea más lenta. Y bueno, como recomendaciones típicas se suele recomendar que el margen de ganancia esté entre 4 y 6 decibelios y el margen de fase entre 30 y 60 grados.